Bien, entonces vamos a empezar a crear nuestra base de datos. Vamos a hacerlo de dos formas, utilizando los botones que nos ofrece eh, aquí la consola, o también vamos a utilizar código directamente de SQL, ¿no? Lenguaje SQL. Vamos a darle aquí donde dice nuevo y vamos a ponerle un nombre a la base de datos. Le vamos a poner db alimentos y el conjunto de caracteres lo vamos a dejar ahí. Le vamos a dar acá donde dice crear. ¿Ok? Listo, la base de datos ya está creada, nos dice, ¿cierto? ¿Dónde se ha creado la base de datos? Aquí me aparece desplegable en este arbolito dentro de mis bases. Estas son mis bases que yo voy creando. ¿Ok? Está en una base de datos que se llama dbcaol, que ha creado ya hace un tiempo. Y tiene aquí unas cuantas tablas. ¿Ok? Pero acá tenemos la base de datos alimentos, que no tiene ninguna tabla, porque la acabamos de crear. Es muy sencillo crear la base de datos, ¿no? Hasta ahí hemos creado una base de datos, repito, pero no tiene tablas, está vacía, solo hemos creado el nombre de la base de datos. Esto está almacenado en tu explorador de archivos. Mira, si tú te vas por acá, haces el dito a tu disco C, te vas donde dice SAM, luego te vas donde dice, por aquí está PHP Miami, te vas donde dice SQL, no, perdón, te vas donde dice, ¿ves? SAM, sí, aquí es PHP Miami, no, MySQL, perdón. Te vas donde dice MySQL, aquí en MySQL te vas donde dice Data, aquí vas a encontrar tu base de datos, ¿ves? De alimentos, que por el momento está vacía, nada más tiene un archivo opt, que es el que conserva el nombre de la base de datos. Y acá tengo yo ya la otra base de datos que te mostré con sus tablas, ¿no? Con sus respectivas tablas. Si yo quisiera eliminarla, podría eliminarla de aquí. Simplemente borro esta carpeta y se eliminaría mi base de datos. Sin embargo, para crear la base de datos no podría hacerlo aquí, ¿no? Poner nueva carpeta, no, porque como tú ves aquí, esto me genera un archivo .opt. Solo para eliminarla, podríamos eliminarla directamente de aquí. Otra forma de hacerlo, esa es una forma, dándole al botón nuevo, ¿ya? ¿Recuerdas? Y le ponemos el nombre de la base de datos y listo. Ahora me va a pedir que empiece a crear las tablas. Otra forma de hacerlo es a través de lenguaje SQL. Para poder hacerlo a través de lenguaje SQL vamos a eliminar esta base de datos, que también la podemos eliminar a través de lenguaje SQL. Pero primero, como estamos haciendo con los botones, vamos a eliminarla de acá. Vamos a eliminarla de acá. Voy a poner en otro elemento, por acá, y vamos a eliminar esto. Listo. Nos venimos acá, cargamos nuevamente nuestro explorador de internet y como tú ves ya nos sale la base de datos que habíamos hecho, alimentos, está limpio. Bien, de esa forma creamos nuevo, creamos la base de datos, luego la podemos eliminar y ya te indiqué dónde está la ruta. Ahora vamos a crearlo en el siguiente video aquí en SQL utilizando lenguaje SQL. SQL significa Structure, a ver, Structure Query Language. Ok, así. Lenguaje de consultas estructurado. Eso significa SQL, si no se ve muy bien ahí. Estamos poniendo ahí Structure Query Language, que significa SQL. Vamos a aprender un poco también de este lenguaje para poder crear bases de datos, eliminarlas, hacer consultas, que es el fin de nuestro curso. ¿Ok? Vamos entonces al siguiente video para empezar a crear la base de datos con lenguaje SQL. Bien, para poder crear nuestra base de datos con código SQL, vamos a escribir acá
Voy a agrandar esto un poco para que lo puedan apreciar mejor. Vamos a escribir aquí crear base de datos, database, y el nombre de la base de datos que queremos. En este caso dijimos db alimentos, ¿verdad? Db alimentos. Listo. Y le damos acá donde dice continuar. Y nos dice la base de datos se ha creado, ¿no? Pero está vacía. Aquí está alimentos junto con nuestra otra base de datos que ya hemos dicho que ese yo ya la he tenido aquí, ¿no? Esta la he creado hace un tiempo. Ahora vamos a eliminarla. ¿Cómo la eliminamos? Volvemos aquí, ventana de consultas, y ahora le vamos a decir que queremos ya no crearla, sino eliminarla. Drop. ¿Ya? Drop database db alimentos. Le damos continuar y la quita. Ya no está. ¿Sí? Ahí estamos utilizando entonces código SQL, lenguaje SQL, para tanto crear una base de datos como para eliminarla. Create database y el nombre de la base de datos. Es muy sencillo, ¿no? Cada uno elige el método, ¿no?, que quiere utilizar. Además está decir que saber el lenguaje SQL es muy importante cuando programamos, porque todos los software que programemos siempre lo más probable es que trabajen con una base de datos. Es casi 100% seguro que van a terminar trabajando con una base de datos, ¿no? Entonces ya hemos creado aquí nuestra base de datos alimentos. Ahora vamos a ver la creación de las tablas, ¿no? Seleccionamos aquí y también vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a crear la tabla de esta forma utilizando aquí esta interfaz gráfica, y también lo vamos a hacer a través de SQL, del lenguaje SQL, ¿ya? De las dos formas, en esta ficha estructura o en la ficha SQL. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.